Identidad Huaquichahui, Pesarata, Kipurillari, Furata, Barca, Barcachiraca, Jacalguarja, municipio de Colquiri, Barcaca, Babaruski, Paui, Porraquillari. Xotocari, Jatasiwam, Cuyaca, Isabel Castro, Jupaja, corresponsal a Sistema de Radio de los Pueblos Originarios de Bolivia, Toqueda, Yatirra, Quichaya, Curracara, Yatirra, Caja, y Aguayatara, Dakara, Tucuy, Japjara. Cabapinuam, exposición de técnica y tecnología, artes plásticas, Kurai, varias exposiciones, ya está Yauraka Utki, la ciudad Huascara, Cotoquitwa, Yatilla. Hermana Isabel, te estamos escuchando. Adelante desde el municipio de Colquiri. Bien, muchas gracias. Edwin, el saludo cordial para Bolivia TV, el programa Identidades desde el municipio de Colquiri. Nuevamente estamos para informar, ¿no es cierto? Y obviamente pues hoy visitamos la Unidad Educativa Junín-A. Nos encontramos con el licenciado Cirilo García, director de este importante establecimiento del municipio de Colquiri, además de presidente de ASODIR. Así que vamos a conversar en la oportunidad con él al respecto de lo que es esta importante feria educativa que se ha desarrollado dentro de este establecimiento. Es importante hacer referencia a ello de técnica tecnológica y artes plásticas, puesto que los diferentes grados han ido desarrollando la presentación y exposición de cada uno de estos trabajos. Vamos a conversar con el licenciado. Muy buenos días. El saludo cordial para todos nuestros amigos que están observándonos a esta hora de la mañana. Buen día. Muy buenos días a todos los que nos están observando. Hacerles llegar un saludo cordial desde acá, Colquiri, de la Unidad Educativa Junín-A. Es importante destacar los trabajos desarrollados ya llegando a la parte final de lo que ha sido la gestión escolar prácticamente dentro de lo que es la Unidad Educativa Junín-A. Gracias por esta cobertura. Queremos dar a conocer las diferentes actividades que se ha ido llevando. Quiero un poco hacer realce. Hemos estado participando desde el inicio de gestión, de acuerdo siempre a la planificación. Hemos estado participando de lo que es el concurso de ajedrez Jaque Mate a la Violencia. Hemos estado participando en los juegos plurimunicipales que se ha llevado aquí en Colquiri. Hemos sido bicampeones, que también hemos salido con los niños de primaria, y eso ha sido una satisfacción para toda la comunidad educativa. Asimismo, hemos estado también participando de lo que es otra de las actividades que se ha planificado dentro del distrito, lo que es la primera entrada folclórica, que ha sido muy llamativo y muy conmovedor. Entonces esa parte también ha sido muy importante. Finalmente, en la parte de lo que es la conclusión del PCP, como nuestro PCP es prevenimos toda forma de violencia, hemos participado con el primer concurso de teatro a la inversa. Aquí los papás han podido demostrar lo que es la vivencia, la realidad, cómo se está erradicando la violencia. Entonces, ha sido una de las actividades fundamentales. Y finalmente ahora ya concluimos con lo que es la exposición del área de técnica tecnológica, artes plásticas, la producción de materiales que cada grado ha ido desarrollando, y hemos podido observar realmente un trabajo productivo donde ha sido la participación de los maestros, ha sido la participación de los padres de familia, el apoyo constante, consecutivo, y eso hay que aplaudir. Y en ese sentido toda la comunidad educativa se ha ido volcando hacia las actividades que se desarrollan. En ese sentido yo quiero felicitar, ¿no?, a través de este medio hacer llegar a todos los estudiantes, a todos los maestros y maestras, y por ende también a los padres de familia, y ese apoyo es fundamental sabiendo que la educación es comunitaria. En ese sentido yo creo que hemos llegado casi a la parte final, donde realmente llevamos de mucho éxito estas actividades de la gestión 2023. Importante destacar el trabajo también de forma conjunta, puesto que esta presentación de las danzas en contra de la violencia, una demostración a través de carteles, ha sido única por esta gestión. Evidentemente esto ha llamado bastante, y también recibimos muchas felicitaciones de distintos colquireños que están en diferentes lugares. En ese sentido yo creo que Colquiri, el distrito Colquiri, ha marcado diferencia, ¿no?, con la participación de los estudiantes, y ahí veíamos también los carteles, no a la violencia, la educación a la violencia, en vista de que estas temáticas realmente deben ser desarrollados y fortalecidos en cada institución educativa, y no simplemente en la unidad educativa, también en cada hogar de cada familia.
Desde ASADIR seguramente se ha ido coordinando esta actividad para que pueda ser de forma conjunta con los distintos establecimientos con los cuales cuenta el núcleo Mariscal Ayacucho. Justamente la parte también podría resaltar dentro de las actividades como ASODIR. Hemos concluido hasta esta gestión durante 2 gestiones, hemos sido parte y apoyo fundamental a la dirección distrital. Hemos coordinado justamente con los directores, con las unidades educativas y en especial en este núcleo Mariscal de Ayacucho, las actividades se han ido coordinando en diferentes actividades. Y también puedo resaltar las actividades que se han ido llevando como ASUDIR. A principios de esta gestión hemos dado un taller de fortalecimiento con los técnicos en la Federación de Maestros Rurales, en los ambientes de la Federación, y hemos estado llevando con las temáticas de la evaluación, la elaboración del PAC, los perfiles de salida, que realmente ha sido una fortaleza para nuestros maestros y maestras de cada unidad educativa en el distrito. Y también otra actividad que podría resaltar también como ASUDIR es en la parte social deportiva. Hemos sido parte también de un campeonato que se lleva a nivel departamental, que también hemos sido parte que se llevó en Copacabana, ¿no? En ese sentido creo como ASUDIR muy satisfecho de haber concluido esta gestión, nos llevamos bonitos recuerdos y esto esperamos siempre llevar adelante porque ASUDIR es para dar ese apoyo, realce en el distrito que llevamos. Evidentemente queremos realzar las actividades que se ha ido desarrollando en contra de la violencia. Realmente ha sido de mucha fortaleza al llevar las actividades y también en coordinación con SLIM del municipio de Colquiri, donde cada convocatoria nosotros hemos sido parte. Por ejemplo, había marchas, la elaboración de los carteles, el concurso de poesía, teatro y diferentes actividades. Por ejemplo, siempre ha estado esta temática de lo que es la prevención de la violencia, la erradicación de la violencia, y en ese sentido Mariscal de Ayacucho, el núcleo, realmente se ha dado la fortaleza y esto esperamos que cada padre de familia vaya poniendo en práctica. No simplemente es en teoría la erradicación de la violencia, más al contrario, nosotros tenemos que dar tal vez la fortaleza, afianzar y asimismo también a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes, niños y niñas y a todos los que habitamos en el municipio de Colquiri, pues decir basta de violencia, y de ese sentido pues nosotros podemos desarrollar las actividades y ya no tener más violencia, porque sabiendo que la sociedad, aparte de que nosotros siempre estamos a diario con la ley 348, no hacen generar violencia, hay muchos padres de familia o los vecinos pues siguen violentando. En ese sentido creo que se ha concientizado a nuestra sociedad a través de las unidades educativas, se ha ido mostrando, ¿no? Cuando nosotros bajábamos a la plaza en Calacaya con las marchas temáticas, carteles, afiches, y mucha gente nos decía que bien, como maestros educadores se están demostrando, y esa parte nos ha dado la fortaleza y pues decirles que sea pues una actividad realmente muy fortalecedor para el núcleo Mariscal de Ayacucho en contra de la violencia de género y la equidad de género que nosotros podemos practicar, porque tenemos que tener la igualdad de oportunidades, tanto hombres y mujeres. Hablemos un poquito de lo que es la expoferia que se ha desarrollado y ha llevado adelante la unidad educativa, el trabajo, la creatividad de cada uno de los estudiantes. Es importante destacar lo que año tras año pues prácticamente se va involucrando más dentro de lo que es las áreas tecnológicas. Gracias. Dentro del núcleo Mariscal de Ayacucho, esta semana en especial, ya estamos con la parte final de lo que es la exposición de técnica tecnológica a las actividades. Por ejemplo, el día lunes estuvimos visitando lo que es la unidad educativa Caño y Mira, dependiente del núcleo de Alco y Pacota, que también han demostrado lo que es la elaboración de materiales, la técnica tecnológica, artes plásticas. El día lunes estaba también Mariscal de Cepita de la misma manera, también a Junín de la misma manera. Hoy estamos concluyendo y así sucesivamente. Todas las unidades que que pertenecen al núcleo están con esta demostración, exposición de técnica tecnológica, artes plásticas, en manualidades en nivel inicial en su primera y segunda sección.
Importante entonces destacar cada una de estas actividades que se ha ido desarrollando dentro de las unidades educativas del municipio de Colquiri. Edwin, ese le detalle la información que queremos destacar ahora desde la unidad educativa Junín A del núcleo mariscal de Ayacucho. Agradecemos en la oportunidad, licenciado, muchísimas gracias por habernos atendido en esta mañana. Yo agradezco a estos medios de comunicación, muchas gracias por esta cobertura y bueno, pues esto también difunda y también todos los que están en diferentes lugares pueden apreciar los trabajos realizados. Muchas gracias. Muchas gracias, Edwin. Retornamos a estos estudios centrales. Ukabatwa municipio de Colquiri toqet pacha haruski pawe hutjawera que ukabatwa ya teqre rakaja kuraibari yast awiraka beakur rakarja pokawa yap haraki ukabatas kirihaba amtada gar pokawe hutjayapataki kuraibari ya teqet rakarwa akaba exposición lora uraka huyast yasiwai sasinsa yatilla wayap harakstu ukabaru rakaba kawa kichau tukayari rakapeja ya karukabaya ikisinkaba.